En Chile se dan, si no me equivoco, debería ser, bueno, en Arica se dan, pero en el norte de nuestro país, ¿no? No sé si más en Antofagasta también. Pero en Arica por lo menos sí hay granadas. Una fruta muy rica, una pepa dura, pero muy sabrosa, ¿no? Es pariente del maracuyá, muy parecido a eso, muy agradable. Y olivos, o sea, tenían árboles de olivos, o por lo tanto comían aceitunas. Y dentro del ganado menor del que les hablé, habían chanchitos, habían asnos. Usualmente se habla de asno cuando el asno es salvaje, ¿ah? Usualmente, por lo que yo he leído al menos en la diferenciación que hacen, es el del asno es salvaje. Cuando está domesticado se habla de burros, ¿no? Así que tenían asnos o burros, y también tenían cabras, caprinos, y también tenían bovinos, es decir, vacas y bueyes, ¿no? Esto es interesante y no es menor, porque en cuanto a los bovinos, los bóvidos, o sea, el vacuno, es interesante porque también los sumerios van a darse cuenta dentro de sus inventos, ¿no? Que no es necesario que un hombre o una mujer, un ser humano, vaya con el rastrillo, rastrillando, haciendo los surcos en la tierra e ir sembrando, ¿no? Otra cosa importante también es que estos valles eran tan fértiles que también los sumerios se dan cuenta que no es necesario poner, no sé, 20 semillas en un hoyito para que de esas 20 crezca una, sino que basta con poner prácticamente 2, 5 semillas o menos en cada uno de los hoyitos que hacen porque la tierra es tan fértil que germinan igual, ¿no? Entonces hay un ahorro de semillas también. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los bovinos? Que los sumerios se van a dar cuenta que es más práctico o lo hacen más rápido, eh, es una tarea más liviana, que en vez de ir ellos a hacer los surcos en la tierra, lo hacen los bueyes, ¿no? Entonces, eso no lo había hecho nadie, son ellos los iniciadores de esto. De hecho, hay muchos inventos que crean los sumerios que después se van a dar en Europa varios siglos después, ¿no? Ni siquiera años, siglos después. Eso es muy interesante también. Bien, acá hay un mapa físico de África. Nosotros vimos acá a Nubia y vamos a ver después a Egipto. Y yo les decía que el río Nilo nace acá en el lago Victoria y el lago Victoria va a alimentar a dos brazos en realidad, al río Nilo Blanco y al río Nilo Azul. El río Nilo Blanco y el río Nilo Azul se unen acá en Sudán, o Sudao, como dice acá, no me di cuenta, era un mapa brasileño, em, se unen acá en Sudán, en Khartoum, si no me equivoco, o Jartum, y se transforman en el río Nilo, tal como lo conocemos, que va a irrigar todos estos valles de Nubia, y principalmente más fértiles que los nubios, los valles de Egipto antiguo, y va a desembocar acá en el delta del Nilo y directamente en el mar Mediterráneo. Acá tenemos el mar Vermelo, como dice allí, el mar Vermelo, que es el mar Rojo, y acá donde nos está tapando la escala, vamos a tener eh, el desierto arábigo, el desierto sirio, y acá tenemos al río Éufrates y acá al río Tigris. Y acá se ve el Golfo Pérsico donde desembocan ambos ríos. Aquí tengo otro mapa, a ver si está más claro acá. No, lo tapa también. Pero acá se aprecia entonces el Golfo Pérsico y aquí está la desembocadura de estos dos ríos, que en algún momento pudieron ser cuatro, como ya les comentaba hace un rato en este mito histórico-religioso, o arqueológico, si ustedes quieren. Y el río Éufrates y el Tigris desembocan acá en el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, como pueden ver, toda esta zona, y de hecho más, como les decía, hacia el sureste, eh, está perdón, el Valle del Indo y después la civilización china. Por lo tanto, tenemos desde este sector de Egipto, de Nubia, hacia el oriente, vamos a tener las más grandes civilizaciones antiguas de la historia de la humanidad. Eh, bueno, como yo les comentaba, dentro de los afluentes hídricos que vamos a examinar está el río Tigris, el Éufrates, el río Tigris, el río Éufrates y el Nilo.
que, como les decía, nace en el lago Victoria, dando vida al noreste de África, como habíamos visto recién en el mapa, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la etimología del río Nilo? El río Nilo significa, a pesar de que, espérenme un ratito, es que me vienen a dejar aquí, me tengo que tomar un vaso de agua. Espérenme un momentito, por favor. Dejar este vaso por aquí. Profe, disculpe, ahí donde Sí. dice Nilo, ¿no es al revés? ¿De sur a norte? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, de sur a norte. Muy bien. Les dejé este momento justamente para que a ver si se daban cuenta. No. Bien, bien. Si todo el rato le estuve diciendo del sur a norte, se me pasó nomás. Se me dio vuelta el vaso de agua. Ya. Efectivamente, como dice Cristian, es el río Nilo, corre como le he mostrado en el mapa de sur a norte. Yo me equivoqué aquí. No de norte a sur, de sur a norte, de sur a norte. La costumbre no. Efectivamente, gracias Cristian. Entonces estábamos en la etimología. ¿Qué significa el río Nilo? El río Nilo viene del griego, que no varía tanto el nombre. Los griegos le llamaban Neilos, que probablemente se pronunciaba muy parecido, Nilos, eh, y que equivale a, aunque suene así, valle del río. Para los egipcios, el río Nilo se llamaba Iteru, y eso significa gran río, que tiene un poco más de sentido, ¿no? Entonces, para los griegos era valle del río, y seguramente hacían alusión no solo al Nilo, sino que a todo el sector y los valles que irrigaba este. Pero para los egipcios, Iteru significaba gran río. Bueno, no podían haberle llamado de una forma distinta, ¿no? Eh, Sin embargo, yo les dije que, y les mostré en el mapita, que el río Nilo se componía a su vez de dos brazos, del río Nilo Blanco y del río Nilo Azul. El río Nilo Blanco, la característica principal que tiene es que tiene mucho limo, es decir, como les decía hace un rato, mucho abono fluvial, tiene mucho aporte orgánico, y va desde Uganda hasta Sudán, como yo les decía, hasta Khartoum, o Jartum también se lee actualmente. En cambio, el río Nilo Azul tiene un poquito menos de légamo, o limo, o abono fluvial, tiene un poquito menos, pero la gracia que tiene el río Nilo Azul es que tiene las aguas azules, ¿no? Y más transparentes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene eh, menos residuos orgánicos, lo que no significa que no lo posea, ¿no? Pero esa es la diferencia, y por eso se le llama así, ¿no? El río Nilo Azul, principalmente por la agua azules, y el río Nilo Blanco básicamente porque, para hacer una diferencia con el otro río, su componente principal eran los restos orgánicos que traía. Y el río Nilo Azul nace desde Etiopía y se va justamente hasta Sudán, como les dije hace un momento, y se une con el Blanco en Jartum. Y de ahí sigue su camino hacia el sur, o sea, hacia el norte, perdón, desde el sur al norte. El río Nilo va desde el sur al norte. Entonces, aquí tengo un error. Va desde el sur al norte. Eh, bueno, ahí se lo mencionaba. A lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, de la costa de la derecha del Mediterráneo, si ustedes quieren, en el mapita que les mostré, van a surgir también o florecer muchas culturas claves para la comprensión del mundo antiguo. Algunas de esas ya la estudiaron con el profesor Patrick, que es, en este caso, Fenicia, ¿no? ¿Se acuerdan? Con capital, ¿cuál es la capital de Fenicia? Sidón, Tiro. Tiro, exacto. Tiro, ¿no? Que son de esas ciudades que son reconocidas en textos antiguos y que se les menciona muchas veces. Pero también va a florecer Israel, ¿no? O Jerusalén, para ser más preciso. Una cosa que deben saber que está en disputa es que, si bien hoy día sabemos que el río más largo del mundo eh, es el Nilo, con cerca de 6.650 kilómetros de extensión, el segundo sería el Amazonas, nuestro Amazonas, de acá de América, que tendría 6.400 kilómetros, es decir, como 250 kilómetros menos. Sin embargo, cuando se cuentan los kilómetros del Amazonas, se omitieron algunas secciones que están serpenteantes, ¿no? Que se mueven en zigzag.
¿no? Se contó en línea recta, pero si contamos el zigzag, el río Amazonas pasa a tener cerca de 6.800 kilómetros de extensión, por lo tanto, 150 kilómetros más extenso que el Nilo. Es como dato nomás. Pero si bien por ahora el río Nilo se supone que el río más largo, técnicamente lo sería el Amazonas. Pero si no, el Nilo primero, el Amazonas después, el tercero el río Yangtze en China y el cuarto el río Mississippi. Por lo tanto, al menos tenemos 2 ríos en América, en nuestro continente, eh, 2 de los ríos más largos del planeta, el Amazonas y el Mississippi. Y por ahora el Nilo sería el más extenso. Bien, vamos a quedar acá, chiquillas, chiquillos. En cuanto a esto, voy a dejar de compartir para que veamos si es que hay alguien que tiene alguna consulta o pregunta. Les pido disculpas nuevamente por esta clase que fue más breve, pero tengo que ir a una cuestión al centro que no puedo dejar para otro momento. Cristian, tú preguntabas por las escuelas, las farmacias, los Sigurat, la farmacia vecina. Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases, en las próximas diapositivas. Vamos a hacer referencia justamente a las escuelas y a los Sigurat, ¿no? Sobre todo a eso. Si quiere alguien hacer algún otro comentario, alguna pregunta, chiquillas, chiquillos. Profe, Sí, Tamara. disculpe, no me quedó clara la diferencia entre imperio y civilización. Súper. La civilización se compone básicamente de una sociedad donde dentro de la sociedad hay clases sociales diferenciadas, ya diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, hay una clase dirigente, hay una clase sacerdotal, hay una clase guerrera y otra comerciante y esclavos, por ejemplo, ¿no? En una civilización. Y tienen un centro o un núcleo fundamental, que puede ser la capital de esa civilización o pueden ser una o dos ciudades, ¿no? Eso. Y una civilización, la característica que tiene es que hay una lengua en común, una religión en común, una identidad. Celebramos a los mismos dioses o las mismas celebraciones, entre comillas, nacionales, ¿no? En cambio, un imperio eh, generalmente se asocia a un gobierno monárquico, donde el poder puede ser absoluto o no, pero generalmente en este tiempo es absoluto. Un gobierno monárquico. Y la otra característica que tiene es que posee colonias imperiales. Es decir, su territorio, su extensión es amplia y dentro de esa amplia extensión tiene territorios que ha colonizado. Que son tan lejanos, dependiendo del momento histórico, por supuesto, que hoy día quizás no nos parecen tan lejanos, pero para esta época de la antigüedad, territorios que están quizás más cerca geográficamente, pero que son para las personas de ese momento están muy lejos y se establecen colonias. Y esas colonias rinden tributo u ofrendan hacia la capital del imperio que las haya fundado. Esa es como la diferencia, ¿no? En una civilización no necesariamente tenemos colonias, y en un imperio generalmente sí tenemos varias colonias, muchas colonias. Una civilización puede que tenga una colonia, ¿no? Pero más que eso no. Y un imperio va a tener muchas. Eso, Tamara, no sé si te aclaro un poco más. Sí, profe, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna última pregunta, chiquillos? Chiquillas. Bueno, de todas formas, si todo sigue normal, si usted y yo estamos bien, nos vemos en la próxima semana. Yo les envío las invitaciones respectivas. Si saben de algún compañera o compañero que tenga problemas con el chip o con el módem, háganmelo saber o háganselo saber al profesor Gonzalo Mardones, que es el coordinador de este nivel, del tercer semestre. Le decimos al jefe de carrera para que a su vez pueda avisar oportunamente para que le llegue el chip o el módem a su compañero o compañero que aún no lo tenga, ¿vale? Bien, tengo que dejarlo, le agradezco mucho su participación. Voy a dejarles un video, ya lo había notado, un video de Mesopotamia para que lo puedan ver y así hacer más preguntas o comentarios conmigo o entre ustedes, ¿vale? Así es que ánimo, nos vemos la otra semana y gracias por su participación. Un abrazo. Chao, profe. Les subo los Chao, links de profe, la que esté clase. bien. Chao, chiquillas, chiquillos, que estén bien. Un abrazo. Chao, profe. Chau.